Valor Seguro, con Fran Simón y José de la Morena. Seguros por la vida. ...23 minutos pasan de las 7 de la tarde, de las 6, si nos sintonizas desde la Comunidad Canaria. Tiempo para hablar de seguros, pero para hacerlo de esa forma original en la que lo hacemos aquí, sobre todo porque es un sector que está poco valorado en otros ámbitos que no sea el estoy sencillamente asegurado. Y cada día, cada jueves, descubrimos algo con don Luis Manuel Martín, director de la Unidad de Gestión de Inversiones en PSN. Don Luis Manuel, bienvenido. Buenas tardes. Bueno, hoy en concreto, ¿qué traemos? ¿Qué vamos a desvelarle a los oyentes? Pues hoy traemos un producto similar al plan de ahorro a largo plazo que hablamos la semana pasada, es decir, un producto que tiene ventajas fiscales y que ni más ni menos que mueve ya en el mercado casi 7.000 millones de euros y hay 1.300.000 asegurados en España que tienen este tipo de productos. Se llaman PIAs, que son nada más y nada menos que planes individuales de ahorro sistemático. A lo largo de esta semana, don Francisco, veníamos hablando también precisamente de esto de los PIAs y prometíamos, va a venir don Luis Manuel y nos explica exactamente esto, en qué consiste y cuáles son sus ventajas. Bueno, yo espero que me las explique, porque hemos tenido un aluvión de emails y de llamadas al respecto de ¿qué es esto del PIAs? Pues es de lo mejor que hay en el mercado, que lo explique bien, porque es una maravilla. Bueno. Que sí, Frank, es una maravilla. Me tiene que convencer de un par de cosas. De lo que va por dentro sí que me convence. De por qué la caja ya... A ver, los planes individuales de ahorro sistemático son productos, son instrumentos de ahorro a medio y largo plazo, legislados en el año 2007 y que lo que pretenden es crear ese ahorro sistemático de cara al futuro que complemente las pensiones públicas. Con la reforma de enero de 2015 han sufrido una ligera modificación y se han igualado los planes de ahorro a largo plazo que hablábamos la semana pasada. Sí. Y a partir de los 5 años, ese ahorro que nosotros vamos a instrumentalizar durante al menos 5 años, si lo cobramos en forma de renta vitalicia, no tiene tributación. Es decir, todo el rendimiento que hayamos obtenido durante esos al menos 5 años, cobrado en forma de renta vitalicia, no tiene tributación. Está exento de tributar. Esa es la gran ventaja de este producto, además de que una renta vitalicia... como los fondos de inversión. Como una... Pero bueno, los fondos de inversión... Tú no tributas hasta que no deshaces la posición. Cuando los vendes, tributas. Y con esto vendes, yo puedo estar 5 años... Sin tributar. Sin tributar. Eso es. Pero en un plan individual de ahorro sistemático, a los 5 años, todo el rendimiento que hayas podido conseguir no tributaría, siempre y cuando constituyas una renta vitalicia. Esa renta vitalicia, a su vez, tiene una serie de ventajas fiscales, que es un producto para hablar de él detalladamente en otro momento. Eso le iba a decir, ¿en qué consiste esto de pronto, bueno, saco este dinero y constituye una renta vitalicia? A ver, una renta vitalicia es constituir mediante una prima única, mediante una aportación, una renta que puede ser mensual, trimestral o anual, que nos va a garantizar de por vida unos ingresos complementarios a los que podamos generar con nuestra pensión pública de la Seguridad Social u otros rendimientos. ¿Y ese dinero que ya he puesto ahí, cómo lo recupero si no? Lo puedes recuperar en forma de capital, como cualquier otro producto de ahorro, pero tiene que tributar. O sea, ese sí tributaría. Sí, tributaría como rendimiento capital mobiliario, en caso de que lo queramos cobrar o porque lo necesitemos, evidentemente. ¿Y esto de las PIAs, planes individuales de ahorro sistemático? ¿Cómo o qué rentabilidades se suelen obtener? ¿Qué niveles estáis manejando? En el mercado hay dos tipos de planes individuales de ahorro sistemático, unos que van muy referenciados a los tipos de interés, es decir, en este momento rentabilidades muy cercanas Poquitas. al 1-2%, es decir, que son instrumentos muy ligados a la deuda pública, sin ningún tipo de riesgo y con capital garantizado. Estamos hablando de que esto lo comercializan compañías aseguradoras. Y hay otra modalidad que nosotros también tenemos en este momento, que va vinculada a una cesta de fondos de inversión. Y ahí es donde tú puedes jugar con el plazo al que tú vas a hacer tu inversión o vas a constituir esa renta vitalicia a futuro y poder tener o darle mayor o menor riesgo a esa cartera para poder obtener una rentabilidad mayor o menor en un momento determinado. ¿La selección de fondos para esos PIAs? Nosotros, concretamente en PSN, hemos elegido la misma composición de fondos que ya hablamos en el primer programa, en el segundo programa cuando estuve yo aquí, de nuestros seguros Unit Link. Son todos fondos de gestoras internacionales y con calificación 4 o 5 estrellas Morningstar y que nos permite
pues hacer una composición acorde al plazo de inversión sobre todo y al perfil de riesgo que quiera asumir cada cliente. Perfiles de riesgo que en todo caso, lo advertimos siempre, suelen ser en este caso concreto defensivos, con riesgos bajos. Quiero decir, al final yo cuando buscando una cuando seguridad. asesoro mutualista, lo que trato es de primero analizar su perfil de riesgo, que es quizá lo primero, pero también en este caso influye mucho el horizonte temporal. Estamos hablando de productos a medio y largo plazo. Es bastante evidente y sobre todo los analistas nos podrán decir que productos más a largo plazo, pues invertir más en renta variable pues nos puede dar una rentabilidad quizá algo superior, ¿no? ¿Qué tipo de gente recomendáis que adquiera este tipo de productos? Porque yo poquito a poco voy descubriendo que dentro del mercado de los seguros hay de todo. ¿Cómo se selecciona esto? A ver, para mí el producto es complementario dentro de un paquete fiscal que nos permite, como ya dije la semana pasada, hacer aportaciones de 21.000 euros anuales con determinadas ventajas fiscales. Por un lado, y la principal y que conoce todos los oyentes, es el plan de pensiones, al que podemos aportar 8.000 euros anuales y de que podemos hablar en otro programa si queréis más en detalle con nuestros fondos de pensiones. Tenemos el plan de ahorro a largo plazo que hablamos la semana pasada, en el que podemos hacer aportaciones de 5.000 euros y que a partir de los 5 años todo el rendimiento, si lo sacamos en forma de capital, no tendrá que tributar. Y el tercero en discordia sería el plan individual de ahorro sistemático, en el cual podemos hacer hasta 8.000 euros anuales y luego convertirlo en una renta vitalicia complementaria a nuestra pensión pública de la Seguridad Social, a la pensión del plan de pensiones que podamos tener y no tributar por ella, por los rendimientos que hayamos obtenido y además tener una ventaja fiscal en esa renta vitalicia. Y para todo esto, evidentemente, lo mejor, cuando uno quiera contratar cualquier tipo de producto de este tipo, amén de buscar consejo, es buscar un buen gestor, porque además de que sabe lo que se está haciendo, sobre todo lo que también va a hacer es orientarnos, porque esto cada vez me parece un mar más grande. Bueno, para eso estamos nosotros aquí, ¿no? Para enseñar a la gente dónde están las islas dentro del mar. Y dicho esto, hablaba don Luis Manuel de la renta fija. Pues tenemos con nosotros a todo un experto en renta fija, don David Ardura, gestor de renta fija de GISConsult. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, comentaba este asunto de la renta fija, de que están los tipos bajos. Me imagino que si la Reserva Federal decide subirlos, algo empezaremos a ver o no. Vamos a ver todavía movimiento dentro de la renta fija. Bueno, vamos a ver, porque primero tiene que subirlos la Reserva Federal y eso... como la última vez que hablábamos no parece tan claro, posiblemente nos vayamos al primer trimestre del 2016 y en cualquier caso en Europa, con estas últimas noticias que hemos tenido macroeconómicas, a ver si soy capaz de explicarlo bien sin que Sonsoles me regañe, con estas noticias macroeconómicas que hemos tenido, ralentización de China y demás, pues todo eso lo que ha producido es que el BCE adopte una posición aún más pro economía, aún más pro tipos bajos durante un periodo largo de tiempo. No podemos descartar que sigue inyectando liquidez y dinero a los mercados de bonos más allá de lo que en principio han propuesto y todo eso va a mantener los tipos bajos en Europa posiblemente durante un periodo de tiempo más prolongado del que esperábamos en un principio. Bueno, yo tengo, David, 1.000 millones de preguntas. O sea, bueno, voy a empezar por la primera. A ver, esto del premio que se han dado de excelencia a la gestión, bueno, primero enhorabuena. Muchas gracias. Y yo el otro día me preguntaba un cliente, oye, es que quiero preservar mi capital y yo ya me pierdo, ya digo. Pero es lo que te dicen la mayor parte de gente, ¿no? Al final te dicen, mira, yo es que déjate, yo no quiero perder mi dinero después de lo que pasó en agosto, nos quedamos con tu renta fija flexible, ¿no? Sí, porque tradicionalmente es un fondo que está muy enfocado a la preservación de capital. El ejemplo ha sido estas últimas semanas donde al final hemos tenido mucha volatilidad en mercado, mucha incertidumbre, con la renta fija cayendo, la renta variable, y nosotros la estrategia que hemos seguido, a pesar de que somos moderadamente optimistas en el medio plazo, ha sido proteger las carteras, reducir la renta variable, ponernos más defensivos en la renta fija, quitar el componente de divisa que también da volatilidad al fondo. ¿Por qué? Porque al final entendemos que también podemos aportar valor y podemos generar valor para el partícipe en los momentos malos, pues protegiendo su capital. Y hay veces que en un mercado en el que todo pierde tienes que perder algo menos que los demás y algo menos que el mercado para poder partir desde un punto más alto, ¿no? Y nosotros es lo que estamos haciendo y luego tradicionalmente cuando las cosas mejoran y cuando esta volatilidad desaparezca y esta incertidumbre se rebaje, el fondo volverá a dar los rendimientos positivos que ha dado históricamente. Yo, dentro de, ya te he dicho, todas las preguntas estas que tengo
y que espero que Sonsoles luego no me diga, no entiendo qué decís, ¿no? Estoy viendo que una de las posiciones que tienes en el fondo es deuda de la Comunidad de Aragón. Ahora, con lo que ha pasado ayer en el Ayuntamiento de Madrid, vamos a dejar de clasificar la deuda y demás y tal. Yo he visto, según unas pantallazos de Bloomberg que me han mandado, que no ha pasado nada con los bonos de la Comunidad de Madrid, del Ayuntamiento de Madrid. ¿Tú entrarías en comprar alguna deuda de este tipo? Ya que veo que tenéis Aragón a 8,25, está muy bien. Sí, tenemos Aragón a 8,25, es un bono de 2027, es un bono largo, ha funcionado muy bien, tenemos unas plusvalías importantes ahí. Vamos a ver, entraríamos a comprar deuda de este tipo. Desde luego, si la postura del emisor de la deuda del Ayuntamiento de Madrid es romper la baraja y no contar con las agencias de rating, pues evidentemente no. Quiero decir, al final, las agencias de rating, nos guste o no, pues forman parte del juego en el que nosotros nos movemos, son los que nos dicen un poco la calidad crediticia que tiene cada emisor, y la mayoría de nuestros folletos y de nuestras políticas de inversión están referenciadas de una u otra manera a esos emisores. ¿Por qué hago esta pregunta? Te voy a decir, Sonsoles, tú sabes que la alcaldesa del Ayuntamiento de Madrid ha dicho que no iba a contar con las agencias de clasificación para esto de los bonos y todas estas cosas. Hay un rum por todo el mundo, por todo Madrid, vamos, ¿no? Que es lo más cercano a lo que yo conozco, de si he hecho bien, de si he hecho mal. Pero es que resulta que es muy difícil coincidir en una mesa con un gestor y con alguien que ha tenido también bonos del Ayuntamiento de Madrid, que los vendió en su momento, que ahora no me está mirando, pero sé que, no sé si es porque no quiere contestarme. Entonces, esto es mercado. O sea, cuando la gente dice que es el mercado, pues aquí tenemos a varias representantes del mercado. Luis Manuel, ¿estás con David en ese sentido? Porque, insisto, yo veo que al final no pasa nada. ¿No me parece un abuso también lo que hacen determinadas agencias de clasificación? Y me voy a... Yo sé que es muy manido lo de qué pasó con Lehman Brothers, ¿no? Pero ya sé que vosotros os deshicisteis de los bonos del ayuntamiento. Al final, si tú tienes, como ha dicho David, unas plusvalías importantes en un activo y se genera un riesgo, aunque sea innecesario, pues lo mejor es deshacer esa posición y buscar otra. ¿Tanto os fijáis en las agencias de clasificación? Sí, Fran, porque como te decía, al final todos los fondos de inversión, sobre todo los fondos, tenemos una serie de políticas muy estrictas para que el partícipe, es decir, el cliente nuestro, sepa a qué atenerse y dónde está metiendo su dinero, ¿no? Que es algo que deberían leer todos, es decir, qué puede hacer mi fondo y qué no puede hacer. Y ahí, ya te digo, que nos guste o no, hay un sistema que es utilizar la calificación que te pone cualquiera de estas agencias de crédito para determinar tu política de inversión. Entonces, si tú no entras a formar parte de ese universo que todos, desde aquí hasta el país más remoto que te puedas imaginar, tiene en cuenta, pues caes en un juego peligroso, porque en algún momento puedes necesitar acudir al mercado y puede haber clientes que no te compren. ¿Quién son los principales tenedores de todos estos bonos? No es el señor que ahora está llegando a su casa, que está en la oficina, somos nosotros, somos los inversores institucionales. Entonces necesitamos, nos guste en mayor o menor medida, repito, necesitamos esa calificación. Voy a aprovechar que ya os tengo a todos sentados a la mesa y enseguida os propongo también un par de temas, y sobre todo con eso de alguien decide algo y el mercado lo sufre, que ocurre bastante a menudo. Os voy a traer un ejemplo muy clarito, pero lo voy a hacer tras una breve pausa. Estimado inversor, durante años solo los inversores profesionales se beneficiaron de condiciones privilegiadas. A pesar de que los brokers online ejecutan sus órdenes rápidamente, aún sigue pagando 5 veces más, lo que reduce sus beneficios. Esto se ha acabado, gracias a DEGIRO, el broker online que más crece en Europa, resultado de años de experiencia. Con DEGIRO, usted también disfrutará de condiciones privilegiadas y acceso a mercados internacionales. 100% de confianza, 60% más barato. DEGIRO, grande en trading, pequeño en precios. Me llamo Belén y mi charcutería es mi segunda casa. Y de una casa a otra me llevo lo que me gusta. Hoy, un jamón cocido que nos encanta por su sabor. Es natural, artesano. Mis clientes que lo prueban, repiten. Jamón al natural artesano El Pozo. Lo natural es que te guste. El Pozo, contigo de principio a fin. Con DEGIRO, una operación de 10.000 euros en acciones de Iberdrola solo cuesta 6 euros, un 63% más barato que en otros brokers online. Abra una cuenta gratuita en degiro.es. Juan, te veo fenomenal y más joven. ¿Qué te has hecho? Simplemente un injerto de pelo en Clínicas Z. Pues menudo cambio. ¿Y queda tan natural? Es que en Clínicas Z son pioneros en técnica FUE, la única que no deja cicatriz y no necesita sedación, ni puntos, ni nada. Son médicos y saben lo que hacen.
Estoy muy satisfecho, como el resto de pacientes de sus más de 2.500 intervenciones realizadas. Por eso son líderes en España y en Europa. Dile a tu marido que se informe en el 902-133-132 o en www.injertodepelo.es. ¿Has dicho 902-133-132? Sí, y en www.injertodepelo.es. Consulta de valoración gratuita. Si eres autónomo, no esperes a fin de mes para picarte las facturas. Sage One es el programa para la gestión de tu negocio. Presupuestos, facturas, IVA, pruébalo gratis en sageone.es con el código VALOR y si te convence, por ser oyente tendrás un precio especial de 3 euros al mes. Aprovecha la oferta solo esta semana. Valor Seguro, la cara oculta de la economía. Entre gestores. Entre gestores andamos y les tenía prometido unas declaraciones polémicas, se las voy a traer directamente. Esta era Hillary Clinton en una entrevista anoche. Me preocupa que la manipulación de las divisas no sea parte del acuerdo. Hemos perdido muchos puestos de trabajo americanos por la manipulación en esos países, particularmente en Asia. Me preocupa que las compañías farmacéuticas tengan más beneficios y los consumidores y pacientes menos. Creo que todavía tenemos muchas preguntas sin respuesta, pero estos son 3 puntos que yo cerraría. ¿Os acordáis de la película esta de los hermanos Marx, ¿no? Que van en un tren y van echando más madera, venga, hombre? ¿Pero qué le habrán hecho a esta mujer las farmacéuticas? Por lo visto ganan mucho dinero los pacientes. Y al final una guerra de divisas. David, ¿tú te cubres con divisa? ¿El fondo? Sí, nosotros, fíjate que una de las posiciones que más rentabilidad nos está dando este año y el año pasado fue nuestra posición en dólar. ¿Por qué? Porque pensábamos que Estados Unidos iba a subir los tipos y que poco a poco pues el dólar iba a ir ganando terreno. De hecho, así ha sido y ha habido un momento este año que se ha parado, ¿no? Y sobre todo cuando empieza la devaluación del yuan y empieza a haber movimientos en las divisas que son difíciles de comprender, nosotros siempre seguimos la misma máxima. Si no lo puedes entender, mejor no lo tengas. Entonces lo que hemos hecho ha sido esas posiciones de bonos americanos que teníamos en dólar, cubrirlos de manera que solo afecte el movimiento del bono y no el cambio de la divisa, que por el momento lo seguimos viendo bastante incierto. Ya. Luisma, ¿tú crees que realmente la bolsa china tiene tanta influencia para destrozarnos a todos como nos ha destrozado, que unos días tienen de vacaciones y nos vamos todos para arriba? ¿O no? No tendría por qué. ¿Qué fondo ponderáis para evitar todo eso? Porque excepto el de David y algunos pocos más, yo veo que aquí ha habido unos caos brutales. Al final no tenemos que olvidar que la economía china es la segunda del mundo y que se cumple algo que es diferente quizá de las economías europeas y americanas, que es la incertidumbre, la falta de conocimiento, la falta de transparencia que tiene China en su mercado y que hace que sea todo muy opaco. Y eso al final, lo mismo que hemos dicho antes, genera incertidumbres y al final ventas, que es el resultado final, ¿no? Es el resultado final. ¿Hay una guerra de divisas, David? Hay una guerra de divisas, hay una política de crecer haciendo al vecino más pobre, sí, eso, algo de eso podríamos decir, efectivamente. Que al final no gana nadie, o sea, no tiene mucho sentido, pero sí que es verdad que cuando te das cuenta lo que ha pasado, por ejemplo, en China, que además Luisma tiene toda la razón, la clave de todo esto no está en que la economía china caiga 3 décimas de crecimiento, o 4 o 5, es que no sabemos si es 4 o 5, un 1 o un 2. Y claro, eso te genera incertidumbre y hace que los mercados sobrereaccionen y se pongan en el peor de los escenarios. Y además de todo esto, pues llega la jugada del yuan, que ya vimos también en su día con el franco suizo, que provocó también muchas pérdidas y mucha volatilidad en mercado. Y todo eso, pues tiene su no me recuerdes ese día. No te lo quiero recordar. No me recuerdes ese día, que si no me ha dado un infarto ese día, yo creo que ya superó todo. Nos vamos poniendo, yo no sé si excesivamente técnicos con todo esto. Esto sería la parte en la que los políticos, digamos, viendo a Clinton, viendo las intervenciones desde el gobierno chino, intervienen. Luego está la otra parte, que es en la que no intervienen, pero también utilizan un poco el miedo. Lo digo porque el señor Montoro, a la sazón ministro de Hacienda, dice que los inversores que tienen que venir a nuestro país, si gana la izquierda las elecciones el 20 de diciembre, se van a ir todos.
poco más o menos. ¿Cómo? Explícame eso. Dice el señor Montoro que las inversiones en España van a caer si gana la izquierda las elecciones, porque echarán para atrás las reformas, porque va a dejar de haber confianza en nuestro país, en fin, que el aviso es el contrario. En vez de lanzarle el aviso al mercado, lo lanzo al contrario. No, hay que hacer el bien por el mercado. ¿Esto qué os parece? Pues el mercado normalmente no habla de política. El mercado actúa en base a las decisiones políticas que tome la gente. José, eso es lo que opinan los mercados. No hay más. Pero además te voy a decir una cosa. Mira, yo creo que al final ninguna de las personas que vienen aquí, exceptuando los que tienen los perfiles más políticos, es decir, los políticos, ellos, y ahora sí que los voy a dejar intervenir a los dos, ellos al final toman decisiones que no sé de qué manera, pero yo tengo muy claro que las dos personas que tenemos aquí delante toman decisiones solo en base a una cosa, la seguridad del dinero que manejan de las personas. Y huyen de cualquier música o ruido, que cada uno se lo tome como quiera, ¿no es verdad? Totalmente. Ya está, o sea, es que es así, donde hay ruido se va el dinero del ruido. Vamos a no ponerle nombre y apellidos al ruido, ruido desde luego, y también les vuelvo a cambiar el tercio, el que está haciendo Volkswagen en el Congreso de Estados Unidos, están ahora mismo declarando allí, admiten el error y les dice un congresista que si no lo reparan, que se marchen. Estados Unidos puede asumir la marcha de Volkswagen, los empleos que dejaría. ¿Esto es asumible realmente? ¿Y hasta qué punto también es asumible por parte de Volkswagen algo como lo que está ocurriendo? No sé si lo veis excesivamente inflado o no. Mira, el tema de Volkswagen es un problema de difícil cálculo, porque ya no es el hecho que tú tengas que reparar una serie de coches, que tengas que hacer una serie de ajustes y provisiones, es que realmente no sabes lo que te puede costar en multas, en indemnizaciones, entonces volvíamos a lo que hablábamos antes, lo que decía Fran del ruido, el mercado huye del ruido, entonces ya es difícil calibrar cuánto le puede costar a Volkswagen en euros de capitalización toda esta historia. Lo que es verdad es que ha perdido la mitad de su valor, porque, y creo que es el ejemplo más claro de lo que decía antes Fran, cuando hay ruido lo mejor es irte, ¿no? Porque realmente si no sabes si esto le va a costar a Volkswagen en euros por acción 70, 80 o 90 o 100 euros, pues mira, si yo creo que puedo estar fuera mejor. Y es que es muy difícil, no lo sabe nadie. No creo que nadie pueda poner en precio ahora mismo esas valoraciones que tanto nos gustan a los analistas, decir, esta compañía vale 100 o 120 o 130 o 10. No creo que haya nadie que pueda calibrar eso en estos momentos. Eso de una manera sensata hay que entenderlo, porque yo he visto y he leído en algunos sitios que empezaban a dar valoraciones de lo que de si entrar en Volkswagen o no entrar en Volkswagen. Yo desde aquí le diría a la gente que sea bastante coherente y que, por ejemplo, escuche lo que ha dicho David. O sea, yo no sé, ¿quién sabe lo que vale ahora mismo Volkswagen? Imaginemos que mañana ya no es que le pongan una multa, es que no pueden asumir el coste de lo que de arreglar todo esto. Yo, sinceramente, pues que tengan mucho cuidado. Bueno, porque ya he visto comparaciones Volkswagen a Bengoa. Digo, bueno, pues muy bien. Volkswagen se ha convertido en una inversión especuladora. Claro, entonces, que tiene narices, pero porque Volkswagen, con lo que era Volkswagen, ¿no? Pero bueno, en todo caso, y en Alemania hoy Volkswagen ha cerrado al final en negativo, pero se ha dejado solo, entre comillas solo, sobre todo lo digo por lo que viene cayendo, como relataba David, en medio punto porcentual, está en 103 euros 50 céntimos. Aprovechando que estáis por aquí, ¿dónde están las oportunidades del mercado? Pues mira, yo creo que las oportunidades se están generando y además se están generando oportunidades notables. Todos estos periodos de incertidumbre, de volatilidad, de lo que hablábamos antes, de que pensamos que China va a caer un 2 en el PIB y demás, todo esto te genera oportunidades en empresas buenas. Es decir, puedes comprar ahora buenos negocios a precios mucho más baratos que hace 2 meses. Te pongo un ejemplo, por ejemplo, que creo que nuestros oyentes pueden entender. Se lo voy a agradecer, sí. Una compañía como Bolsas y Mercados, que creo que es un negocio muy fácil de explicar. Es decir, si la gente invierte en bolsa, si hay salidas de compañías a bolsa, el negocio va bien. Bolsas y Mercados tiene una cosa muy buena, que es que tiene una tecnología que desarrollan propia. Normalmente las bolsas tienen que subcontratar esa tecnología, con lo que les sale más cara, los márgenes son menores. Bolsas y Mercados no, la desarrollan ellos. Tienen márgenes superiores a sus comparables, tienen rentabilidades superiores a sus comparables en cuanto a rentabilidades de su negocio, tienen valoraciones que están muy por debajo de sus comparables y es una compañía que se ha puesto al 6,5% de dividendo cuando los tipos cada vez están más bajos. Entonces, si tenía sentido comprar Bolsas y Mercados cuando te pagaba un 5% de dividendo, ahora a 6,5%,
en un negocio que este año ha subido los volúmenes un 21%, el último dato, creo que tiene muchísimo más sentido. Y más ahora si vemos que encima los volúmenes están siendo elevados. Y en renta fija también hay oportunidades. En renta fija hay oportunidades en la renta fija corporativa. Ahí estamos viendo cómo la renta fija corporativa lo está haciendo mucho peor que la deuda soberana. Una razón principal, que la deuda soberana tiene detrás al BCE, que compra bonos. Claro, cuando dice mucho peor, se refiere a para la propia renta corporativa, no para el inversor. Para los propios precios, digamos, de los bonos. Entonces, ¿qué pasa? Que la deuda soberana tiene al BCE detrás comprando bonos todos los días. El BCE no compra bonos de empresas. Eso hace que los bonos de empresas estén mucho más baratos y te den mucha más rentabilidad de lo que te daban hace un mes, ¿no? Y como eso es una de las... Una cosa que hay que meter en la ecuación a la hora de hablar de Carmena y de su famoso paso de las agencias de rating. Hombre, imagino que se habrá también dado cuenta de que está Draghi por detrás. Eso que haga lo que haga, pues no va a tener mucho problema. Sí, va por ahí. Lo que pasa es que, ya te digo, que yo creo que es un juego peligroso. Yo quiero pensar que habrá pensado eso. Yo no lo sé. No sé lo que estará pensando la señora Carmena, pero yo creo que es un juego peligroso. Se manejaban alrededor de 70 millones que podía perder el ayuntamiento en este respecto. Pero esto ocurre como todo. La gente da cifras un poco... cifras. Yo me he leído esas publicaciones y no entiendo, o sea, de verdad, no entiendo de dónde lo han sacado. Yo comprendo que hay un componente político en las personas que han escrito eso. Claro. Pero objetivamente no lo veo. Es que no lo veo, porque al final... las personas que dicen eso también tienen que apoyarse en hechos. O sea, al final va a venir Draghi y se lo va a comprar. Si no va a pasar nada. Si es que no va a pasar nada. Pero bueno, a ver, Sonsoles, ¿te enteras de algo que decimos o no? Porque luego me dices, Fran, no, hoy no me ha gustado el programa. A ver, di, venga. Pero esto no lo digas en la antena, hombre, que me dejan muy mal. Pero bueno, ahora que está Luisma y David, hombre, yo creo que es la mejor opción. No, yo me he enterado, de lo que dice Luisma me entero siempre. Luisma habla de una manera muy transparente, o sea, que me entero siempre. De lo que dice David ya. Y de lo que has dicho tú, no te voy a engañar, ha habido trozos en los que no me he enterado absolutamente de nada. Nos esforzaremos más para hacerlo más... Pero no es culpa tuya. Pero tú tienes, a ver, por ejemplo, una cosa clara, mira, tú tienes claro que David tiene un fondo, o maneja un fondo, donde el dinero está mucho más seguro que si lo tuvieras en bolsa todo el rato. Bueno, yo tengo claro que David maneja una cantidad de información abismal para poder decidir dónde invierte y dónde no invierte. Eso es una responsabilidad, ¿eh? Hombre, totalmente. Tú fíjate. Y además muy actualizada, porque si él no tiene información actualizada no puede mover bien los fondos de los demás. Claro. De eso sí me he enterado. Totalmente. Eso lo has explicado con tremenda claridad. Mira. Y también me he enterado de que tanto David como Luisma, como cualquier gestor que sea bueno, en este caso irresponsable, en cuanto oye ruido, desaparece de ahí la posición. ¿Ves cómo hay veces eso? Que sí que me he enterado. ¿Te acuerdas de Fran? Voy a volver a meter el dinero debajo de la cama, ¿no? Eso te lo he dicho 1000 veces. Claro, ¿ves? Pues es que hay gente que no hace falta hacer eso, ya te lo he dicho. Ya. Lo que pasa es que yo ahí añadía una coletilla y te decía, si en las elecciones... yo meto el dinero debajo del colchón. Pero no ves que dice David, si hay ruido, mi obligación es irme del ruido. Pero yo no lo sabía en ese momento. Y él maneja información. Entonces, claro. Bueno, pues se adelantará. Al respecto de lo que dice Sonsoles, parece que nos vamos olvidando poquito a poco del ruido, del famoso ruido, que más que ruido a veces es un vociferio de lo que ocurre en Cataluña. Pero poquito a poco, en realidad aquello sigue en marcha hacia adelante. De hecho, si la CUP termina dando el apoyo a Artur Mas y le pone de presidente, lo volverá a poner ya en marcha de una forma pues prácticamente desafiante en cuanto a lo que el Estado español se refiere. A ese respecto, me imagino que no queréis oír hablar de Cataluña financieramente, pero ¿hasta qué punto creéis que puede afectar incluso a la renta variable en España? Vamos a ver, si tú te fijas lo que han hecho los mercados desde que se presentó la lista única, nosotros no es que lo hayamos hecho en dirección contraria a todos los demás, hemos hecho lo mismo que los demás mercados, lo que pasa es que un poquito peor. Es decir, esa es la prima que nos ponen por los problemas que tenemos en Cataluña. O sea, cuando todo sube, subimos menos, y cuando todo cae, caemos un poco más. Y cuando todo cae, caemos un poco más. Y, por ejemplo, yéndonos ya al bono, el bono español es verdad que desde que salió las elecciones en Cataluña ha recuperado algo respecto a su comparable más inmediato, que es el italiano. Es decir, y sigue por encima, sin embargo. Todavía pagan 0,14 más en 10 años España que Italia, que ese es el coste que tú tienes que asumir por el riesgo que tienes en España.
¿A dónde va esto? Pues nosotros pensamos que todavía, como vienen unas generales, luego veremos cómo se puede constituir un gobierno y demás, eso es un tema que no podemos borrar de la ecuación, como decías tú, eso va a estar encima de la mesa. Y bueno, y nosotros si vemos que el ruido empeora y como decía Fran, y las cosas se ponen peor, pues oye, nuestros fondos son europeos, tienen un abanico amplio de inversión y si no se puede estar en España, pues no podremos estar en España. Es que eso tenemos que asumirlo, ¿no? Y tenemos que vivir con esto, ¿no? Y les voy a hacer una pregunta un poco capciosa, me perdonen. Si yo meto el dinero en sus fondos, decido gestionar algún tipo de cantidad de dinero con ustedes, y me ocurre lo que le ocurre a Chipre, o me ocurre como en Islandia, que me cambian la divisa, o que me hacen un corralito en Grecia y no tengo claro si va a continuar la moneda. Si cambiara la moneda, ¿cómo hago para recuperar mi dinero en euros? Es una pregunta es una pregunta profunda esa. Eso es que ese escenario es valorable o cómo va esto. No lo digo por valorable, lo digo porque a veces es aburrido y uno se hace la pregunta. Bueno, y entonces ¿qué pasa con mi dinero? Porque la pérdida de dinero, si lo tengo en un depósito, conozco que es brutal. Es decir, me acaban de cambiar los euros por la nueva moneda y, me perdonen la expresión, me acabo de ir al carajo. Pero ¿y si tengo el dinero posicionado en un fondo, con en este caso una gestora que opera aquí, pero que puede tener el dinero en ese momento invertido en el fondo y el fondo no está aquí? Yo entiendo que mi dinero sigue en euros. Lo puedo recuperar de alguna manera después. En los subyacentes. Lo que dice, si no me equivoco y me corregís la ley, lo que es al final lo que te quedas, imaginemos que desaparece el fondo, pero te quedas con los subyacentes de dicho fondo donde estén. Pues estoy viendo David, pues las posiciones de su fondo tiene, pues eso, el Reino Bonos de Aragón, en fin, pues imagino que se quedarán en eso. ¿No? Sí, no, totalmente. Ten en cuenta que no solo son posiciones que están aquí, o sea, todo está aquí porque está en la cuenta de nuestro depositario, pero son bonos de bancos italianos, son bonos de empresas americanas, son acciones de compañías europeas, es decir, no todos son... Claro, pero lo que tengo yo ya no son euros, es a lo que me refiero. Sí, pero tú tienes activos denominados en euros, aunque tú tengas un... Claro, o sea, estés en un país en pesetas, ¿sabes? O sea, que me abro una cuenta en otro sitio y me lo recupero allí, ¿no? Mira, José, te voy a poner un ejemplo. No tenía por qué mencionarlo, pero de la gestión que ha hecho PSN con lo que pasó en Banco Madrid. Luisma lo puede contar. O sea, el susto de Banco Madrid, pues imagínate. Eso. No es que sea comparable al ejemplo que estás poniendo. A ver, el ejemplo es el extremo, pero hay circunstancias en medio que habéis aterran. resuelto el tema sin ningún tipo de problemas. Primero por el sistema y luego por la gestión propia, tanto del depositario como de ellos mismos, ¿no? Es importante tener un buen depositario. Los fondos han estado bloqueados durante 3 meses o 4 meses y PSN ha asumido esa parte del bloqueo en el momento de la liberación de los fondos el 8 de julio y por tanto todos nuestros mutualistas no han tenido ningún problema. O sea, el que perdiera dinero en esos 3 meses no ha tenido ningún problema con ello. La fluctuación del mercado únicamente, como si lo hubiéramos tenido en cualquier otro fondo, pero nuestros mutualistas no han tenido ninguna pérdida, salvo pues la incertidumbre que se genera en un periodo en el que te bloquean los fondos. Pero al final mandan los subyacentes. Que se ocurre y se actúa de esta manera, desde luego, Luis Manuel. Caballero, buen programa hoy, ¿eh? Buen programa. No, yo es que me quedaría hablando y preguntando 200 cosas más. Yo he aprendido un montón, que no me suele ocurrir cuando vengo a veros. Eso, bueno. Eso te ha dolido. Eso me ha dolido, porque precisamente esto consiste en que nuestros oyentes pues, entiendan perfectamente los que hablamos. A veces se nos va. Por eso se echa y la en bronca. todo caso, si se nos está yendo, pues ya saben que ustedes pueden siempre llamarnos al 91 533 1851, que pueden escribirnos a valorseguro@intereconomia.com o que tenemos una cuenta de Twitter que al final es suya, está a su disposición para lo que quieran preguntar o incluso criticar en @valorseguro_. Abiertos a todo lo que nos quieran contar. Sonsoles Monterrubio de Bimonti Consultores. Gracias. Un placer. Don Juan Antonio Andújar, de 6one, responsable de producto de SageOne, gracias también. Gracias, don Luis Manuel Martín, director de Unidad de Gestión e Inversión de PSN. Muchas gracias. Don David Ardura, director de Renta Fija en GESConsult. Gracias, ha sido un placer tenerle aquí. Muchas gracias. Y un placer, como siempre, don Francisco Simón, director de Íntegra Agentes Financieros. Mañana más, mejor y esperemos que en verde. A ver si cerramos la semana así. A ver si hacemos pleno mañana aquí a las 7 de la tarde, ya lo saben. Nosotros estaremos. Sean ustedes puntuales. Gracias.